Eh, Esto de querer generar la igualdad en los espacios es algo difícil. A veces se quiere partidizar, no voy a decir politizar porque vivimos todos en un sistema político y nuestros actos son políticos de alguna manera. Pero sí, sí, definitivamente. No hace mucho tiempo comencé a hacer una investigación sobre las mujeres acordeonistas profesionales en la provincia de Entre Ríos, porque a raíz de mi investigación sobre el tanguito montielero encontré en la generación de mi abuela, que por ella también tengo el designio de entender un poco más cómo ha sido la vida de las mujeres con el instrumento, porque ella era acordeonista, y, y la generación de mis padres pasó algo que lo estoy investigando, que las mujeres no tocaban, estaba mal visto, era tabú, no podían profesionalizarse. Quienes lo hacían puertas adentro, como la generación anterior. Marcia Müller, con su voz también en esta presentación del programa y de nuestra primera invitada, ¿no? Nacida en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, pero desde muy chica o desde siempre, junto a su familia, residiendo en la capital entrerriana, en Paraná. También haciendo docencia, anduvo por los lados de La Paz. En La Paz la encontramos hace tantos años, cuando junto a su padre, Alcides, se presentaba o descubría el mundo maravilloso que año tras año, en el mes de enero, la propuesta era Cuando el pago se hace canto, con Carlos Manje Casís a la cabeza, ¿no? Un festival, uno de los tantos festivales que extrañamos por la riqueza del contenido. Como le decíamos, ediciones anteriores, no era únicamente lo que encerraba lo que se ofrecía en el escenario, sino estaban esa sobremesa de los domingos, los almuerzos, y el compartir con los músicos profesionales, muchos y otros que estaban dando sus primeros pasos, y mezclados entre todos hacían un solo repertorio: defender la música del litoral. Ya tenemos en contacto, ya le decimos: hola Chamiga, tanto tiempo, muy buenas tardes. Amigo querido, ¿cómo estás? Qué lindo verte, qué lindo escucharte, qué lindo saber que estás siguiendo con tu camino para hacer cosas por nuestro litoral, por nuestra música, por nuestra cultura. Qué gusto. Y realmente también nos alegramos muchísimo de los avances, de todo lo que profesionalmente te has dedicado en mantener ese contacto, ese idilio con el acordeón, descubrir el alma, como alguna vez te mencionábamos, e incursionar con sonidos nativos también dentro de lo que es la defensa de la música en general del litoral, pero fundamentalmente también la entrerriana. Sí, viste que ya me dicen entrerriana, ya soy de Entre Ríos. Sí, la verdad que la música, bueno, ha sido parte de mi vida siempre, eh, y, y uno tiene una responsabilidad al saber y al escuchar las voces de los ancestros, como dice Nélida, una responsabilidad de llevar adelante, bueno, esta música, de cultivarla, de enseñársela a las nuevas generaciones. Yo por ahí me cuesta un poco decir defender, porque si tenemos que defender quiere decir que nos están atacando. Y en ese punto, bueno, me pongo la responsabilidad de difundir y de hacer conocer para que se enamoren como me enamoré yo de la música del litoral. Y a través de estos días, a través de las redes sociales, estamos viendo en defensa justamente de nuestra música, distintos difusores
del litoral están haciendo punta para que el tanguito montielero, la chamarrita, el sobrepaso, el rayo doble, el mismo chamamé tengan tanta fuerza y tanta vigencia como la que llevó a la UNESCO a hacer el reconocimiento universal de la humanidad al chamamé en el año 2020. Sí, ha sido quizás en el tiempo veremos que sea un momento bisagra, como muchos dicen, ¿no? Un antes y un después. Creo que la música del litoral, como decía el musicólogo Carlos Vega, ¿no? El litoral es una cajita de Pandora porque tiene tantas cosas, tanta variedad y tanta riqueza que es como un recurso inagotable en la cultura. Y bueno, el chamamé obviamente es el gran señor, decía Walter Einstein, ¿no? El gran señor del litoral. Y por en derredor, como yo le digo, el complejo del chamamé, como se dice el complejo de la chacarera o de otros ritmos, ¿no? Ahí están todos estos ritmos que estás mencionando. Para nosotros en Entre Ríos, bueno, es un poquito nuestro tesoro, el tanguito montielero, la chamarrita que cultivamos y tantas otras cosas, ¿no? que nos rodean y que hacen parte de nuestro acervo cultural, de nuestra identidad cultural también, ¿no? Y recordando a quienes llegaron de tierras tan lejanas como inmigrantes, pero que aquí se hicieron más criollos, más argentinos, más entrerrianos que ninguno. Y eso es importante porque su cultura estuvo de manifiesto en cada reunión tras la jornada laboral. Totalmente. Nuestra música postcolonial o criolla, como definen algunos autores, es totalmente una hibridación cultural en donde yo siempre digo que tenemos las tres patas, como lo sostienen otras personas también, ¿no? La de nuestros pueblos originarios, quienes estaban, los menciono, la de la africanidad o los africanos o descendientes de África que vinieron como esclavos a nuestras tierras y los trajeron, y aquellos que llegaron, que quisieron venir, que son los inmigrantes, mayormente europeos, y de allí esa sopa, ese guiso grandote que se hizo con toda la cultura de cada uno de esas personas que habitaron, al menos en cuanto a música, que se terminó de generar y de organizar nuestro cancionero, nuestros repertorios, por el 1700, 1800, ahí sucedieron muchísimas cosas que dieron origen a esta música que nosotros tenemos hoy en día, esta música criolla, esta música de raíz folclórica, ¿no? Y todos encerrados, como decías, en esa caja de Pandora, cuyos laterales de agua, bañados con el río Paraná y el río Uruguay, las cuchillas de Montiel en el medio, nuestra columna vertebral, y eso es la riqueza que se quiere mantener en alto. El día pasado, charlando con Silvina Velo, recordábamos aquel primer encuentro de mujeres que interpretaban o el bandoneón o el acordeón. Y allí creo que en el Club Argentino Junior, en Paraná. Sí, en el año 2000 fue eso, me parece. Sí. Muchos años ya. Hace muchos años. Y recordábamos allí, por ejemplo, que Marcia Müller ejecutaba el acordeón, o la verdulera, o la guitarra cuando empezó los primeros pasos junto a Inspiración Iberá de don Alcides Müller. ¿Y la tenemos allí a Marcia con el acordeón o no? Sí, acá está mi verdulera. A ver, ¿qué puede salir de allí? ¿La sorprendemos así en el momento? El agradecimiento a quienes se están comunicando al 400566, 400566, el prefijo 3456, después le vamos a dar lectura. Entre ellos al amigo Enrique Tea,
en los Pagos de San José de Feliciano, el amigo Morel en la provincia de Buenos Aires, a Karina Rodríguez en Mendoza, hoy cumpliendo una promesa, viajando hacia la difunta Correa en San Juan. A ver, ¿qué puede salir? Vamos a hacer El Carro, que es uno de los temas que está incluido en el nuevo disco Chamamé en Laburo. A ver cómo sale. Directamente desde Paraná, Marcia Müller, compartiendo con nosotros este programa Hola Chamigo. A ver. Tenemos, ahora sí. A ver si tenemos... Bueno, a ver si tenemos... No sé si me escuchan. No, volvemos a darle... Voy a sacar los auriculares porque para que capte el sonido del instrumento, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? Bueno, estamos... ¿Ahora sí? A ver qué pasa. Ahora sí, adelante. ¿Ahora sí? Sí, métale. Ahí va. Bueno, lamentablemente tenemos problemas en el audio. A ver. No, dificultades, me parece. Más allá del trabajo, gracias a Cristian Perdomo, tanto en radio como en televisión, lamentablemente no tenemos el audio esperado. Se hace muy entrecortado. Así que, ¿cómo continúa la actividad de Marcia en la parte docente? Porque sabemos que tenés una propuesta linda de una enseñanza del acordeón diatónico y también te sabíamos que dabas en el horario justamente de actividad docente, tanto en Paraná, en su momento también en La Paz. Sí, bueno, primero disculpas, lo que pasa es que tocar con las plataformas a veces no captan el sonido de los instrumentos, es bastante complicado. En cuanto a la docencia, hoy en día estoy coordinando una escuela de música que depende del Consejo General de Educación, una escuela de arte en música, que funciona en el Colegio Nacional en la ciudad de Paraná. Y sigo siendo parte del cuerpo docente del profesorado de música, en donde yo estudié en la Escuela Constancio Carmiño, donde generé la cátedra de acordeón, la primera cátedra en el orden público, digamos, de escuelas públicas de la provincia de Entre Ríos. Y aparte, bueno, tengo esta iniciativa hace varios años de dar clases a distancia. Ahora la formalicé un poco para tener el material bien ordenado, para tener materiales de descarga para la gente, y así que, bueno, por medio de las plataformas ofrezco una forma de aprender acordeón diatónica de 2 hileras y 8 bajos, de las que abren y cierran diferente, porque por ahí digo diatónica y la gente no sabe, ¿no? Y bueno, y estoy muy contenta con esta iniciativa porque realmente tengo estudiantes de distintos lugares del mundo, argentinos que se van o colombianos que quieren aprender nuestra música, y la verdad que, bueno, es una propuesta para llevar la música argentina a otros lugares también, y a tantos argentinos que por ahí no tienen acceso a un profe cercano. Entonces, bueno, de esta manera se puede estudiar a distancia, y nada, tienen que tener el instrumento y ganas de tocar. No hay que saber leer música ni nada por el estilo, porque es algo
que lo manejo intuitivamente, si bien están los elementos para leer una partitura y demás. Pero bueno, la idea era que todo aquel que quiera aprender a tocar nuestra música en acordeón lo pueda hacer, y a eso me estoy dedicando. Bueno, Cristian, quien está en la parte técnica en la radio, Cristian Mauricio Perdomo, mi hijo mayor, tiene alguna consulta que hacer. ¿Alguna vez, al menos un acordeón de juguete con ese Laguna Totora, que es el tema inicial de toda propuesta, ¿no? Cristian, las buenas tardes. Bueno, primero buenas tardes a la audiencia, porque todavía no salía al aire. Buenas tardes a Marcia, o buen mediodía, no sé, viste que acá se dice buenas tardes, buena vida, dependiendo si comiste o no comiste, ¿no? Si es buena tarde si comiste, es buena tarde. La pregunta para Marcia, por ahí estaba pensando en que mayormente se conoce a acordeonistas, ¿no? Hombres, acordeonistas hombres. Y la pregunta es si a lo largo del tiempo de su docencia, enseñanza o ejecución del instrumento, sintió alguna especie de resistencia solamente por ser mujer. Es largo el tema. Es bastante largo el tema, pero sí, como en la historia de la humanidad, las mujeres hemos tenido resistencia en algunas situaciones, en algunos oficios, en algunas profesiones. La música no es la excepción, digamos. Ha sucedido, siempre me ha sucedido, y a veces me sigue sucediendo también. Esto de querer generar la igualdad en los espacios es algo difícil. A veces se quiere partidizar, no voy a decir politizar, porque vivimos todos en un sistema político y nuestros actos son políticos de alguna manera. Pero sí, definitivamente. No hace mucho tiempo comencé a hacer una investigación sobre las mujeres acordeonistas profesionales en la provincia de Entre Ríos, porque a raíz de mi investigación sobre el tanguito montielero encontré en la generación de mi abuela, que por ella también tengo el designio de entender un poco más cómo ha sido la vida de las mujeres con el instrumento, porque ella era acordeonista, y la generación de mis padres pasó algo, que lo estoy investigando, que las mujeres no tocaban, estaba mal visto, era tabú, no podían profesionalizarse. Quienes lo hacían puertas adentro, como la generación anterior. Y la encontré a Chela Jiménez, que es una acordeonista de Victoria, de las hermanitas Jiménez, quizás Norberto se acordará, que era un conjunto que en el año 70 y pico, la generación del 70, se profesionalizó pensando en que le pagaban por el trabajo que hacía musical. Era un conjunto de varias mujeres que eran todas hermanas, y llegó a grabar, digamos. Es la primera mujer entrerriana acordeonista, hasta el momento de lo que he investigado, que se profesionalizó. Y después, ya bueno, venimos en la generación del 90, 80, finales del 80, 90, las más curtiditas, en donde yo formo parte, digamos, ¿no? Ni hablar si son bandoneonistas, hay muchísimas menos. Pero bueno, hoy en día ya la gurizada ha tomado cartas en el asunto, y bueno, hay muchísimas gurizas muy jovencitas que tocan, y creo que bueno, es un proceso que la humanidad debemos tener, y que en algún punto ya capaz que ni nos vamos a acordar de las desigualdades, ¿no? ¿Qué otra consulta? Sí, tengo otra consulta. Por ahí mis preguntas dan para hablar un poco mucho, ¿no? Porque son temas bastante profundos para tocar. Pero venía pensando en, obviamente que existe la predisposición genética, ¿no? De los chicos que tocan porque los padres, porque los abuelos siempre agarraron un instrumento, y bueno, en los genes viene cargado eso de saber tocar, no sé, por los genes nomás. Ahora la pregunta va un poco más profunda todavía. ¿Crees en que una persona puede llegar a reencarnar en algún músico del antepasado y ejecutar o sea, ¿cómo explicás que un niño de 3, 4 años sepa tocar un instrumento casi a la perfección?
o cuáles son tus creencias al respecto. Bien, yo creo que creo en la reencarnación, creo que tenemos muchas vidas y creo en los conocimientos previos de otras vidas. Es más, he experimentado memorias anteriores. Hay gente que no entiende o no cree mucho en estas cosas, yo las he experimentado. Genéticamente, bueno, te decía, mi abuela era acordeonista, yo soy por lo menos tercera generación de acordeonistas, porque en la familia de mi abuela eran 5 acordeonistas, ella y 4 hermanos. Ella era la única mujer. No sé la generación anterior si hubo. Mi bisabuelo creo que no tocaba, pero tenía los recursos para tener el instrumento. No obstante, yendo a el tema de vidas pasadas, creo que lo abstracto del tema hace que creamos o no creamos. Yo cuando veo un niño de 1 año y medio, 2 años, que agarra un violín y con memoria motora, física, toca el violín como que si lo tocó toda la vida, no puedo creer en otra cosa. Es inexplicable, digamos. En mi caso, mi historia musical, al menos por aquí, viene genéticamente, porque al ser tercera generación de acordeonistas por lo menos, y al haber estado rodeada de un montón de músicos dentro de mis distintas familias, obviamente que tuve muchísimas posibilidades y conocimientos sonoros. No descarto tener conocimientos anteriores de otras vidas. Es bastante profundo, es como bien decís el tema, y todavía creo que son temas resistidos o insisto en esto, muy abstractos, no son tangibles, no son filtrados quizás por la ciencia, que a veces le da un carácter académico y es más creíble para toda la gente. Son temas difíciles, creo que son temas que se vienen, que los tenemos que charlar, que los tenemos que debatir y aprender, porque por algo afloran todas esas cosas, ¿no? Yo creo que además el tema de que anteriormente todo quedaba resumido en esas reuniones de boliche pueblo chico, y generalmente allí iban los varones, las mujeres quedaban en la casa, y es por eso también que aquellos excelentes músicos que encontramos en esos boliches puebleros, y que después, cuando se lo hablaba de salir a los medios de difusión o dar o a un escenario, se privaban porque tenían ese temor de hacer ridículo. Yo creo que allí también está ese un poco desplante hacia la mujer, que fue ganando espacio en los últimos años, y eso es lo más importante, porque lo hacen tan bien como estamos escuchando, y además no conteníamos o no teníamos los avances tecnológicos que hoy tenemos, la posibilidad de no solamente de un instrumento, sino también de escuchar música a través de los medios o a través de festivales que se fueron durante los años incrementando. Y allí está el aporte de la mujer, permitiéndole su lugar dentro de una cartelera musical. Estos festivales que anteriormente veíamos de renombre, buscábamos, así como buscábamos al chamamé en festivales, caso Cosquín, por ejemplo, también buscábamos una artista, una mujer, y eran escasas las que componían una cartelera. Sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que hay que seguir seguir creciendo en ese sentido. Yo siempre digo, las mujeres no llegamos para quitarle el lugar a nadie. Las mujeres simplemente queremos hacer lo nuestro y poder tener la posibilidad de mostrar nuestro trabajo, porque no tenemos que perder de vista esto que decías, Norberto. Muchos de los músicos
y hablo no solo de la provincia de Entre Ríos, de nuestro folclore argentino o quizás latinoamericano, porque he estado en contacto con músicos y músicas de otros países y pasa exactamente lo mismo que aquí, que han sido personas intuitivas en la música. Y lo digo porque mi papá también a veces me dice, no, yo no soy un músico profesional o no soy músico, y está refiriéndose a que no lee una partitura. Y sin embargo eso es una sola arista de todo el mundo de un músico, como estos parroquianos que tocaban en los boliches que vos mencionás. Yo hace un par de años me fui hasta Estación Sosa a entrevistar a una acordeonista que yo no sabía que todavía vivía, María Sueldo, María la Negra Sueldo, hermana e hija de un acordeonista, de su papá guitarrista, y ella insistió, estuvimos charlando creo que 2 horas y media, grabé todo, tengo todo el material grabado con mucha alegría porque es de la generación de mi abuela y yo no la conocía a mi abuela en vida, ella falleció antes de que yo naciera, y María fue un regalo de la vida de poder charlar con esa generación, ¿no? Y en esas casi 3 horas que estuvimos charlando, nunca admitió que ella era acordeonista y estuvo tocando todo el tiempo. Sí. Entonces son estas cosas generacionales, estructurales, sociales, que aquel músico que no lee una partitura no es músico, aquella mujer que toca solo en su casa no es acordeonista. Digo, ¿no? Estas cosas que de a poquito se van quebrando, que nos vamos dando cuenta que no están así. A las mujeres nos cuesta un montón decir que somos compositoras. Un día charlaba con un grupo de mujeres en la ciudad de Mendoza, en un encuentro que realizó INAMU, y una señora decía, no, yo hice 2 canciones nomás, pero no soy compositora. Y yo le insistía, si hiciste una canción, sos compositora. Quizás no profesionalmente, quizás porque te alimente el alma, porque sea tu hobby, porque por otras cuestiones, o no lo hagas a menudo, o no lo tengas tan trabajado que te salga fácil o cuando vos quieras. Pero compositora sos. Entonces, creo que esos cambios y esas cosas que las vamos charlando, porque antes no se charlaban, las vamos charlando, las vamos aceitando y vamos creciendo de alguna manera como sociedad en estos aspectos, ¿no? Exacto. Y te hago una pregunta para cómo surgieron los primeros instrumentos que fuiste, la guitarra, los acordeones, para llegar a este presente, musicalmente hablando. Y bueno, me encontré con la guitarra primero. La guitarra fue mi primer hallazgo. Los músicos de mi papá que ensayaban en mi casa cuando yo tenía 8 o 9 años, dejaban las guitarras en mi casa porque se trasladaban lejos de la ciudad. Y cuando yo volvía de la escuela, como... Lo que encontraba primero. Como en escondidas, como que nadie se iba a enterar, yo agarraba alguna guitarra y me ponía a charrasquear y lo único que sabía era el ritmo del chamamé. Y entonces, bueno, algún día me encontré con un músico de una familia amiga, me dio anotado dónde tenía que apoyar los dedos y qué acorde era, y ahí arranqué con la guitarra. Y más grande empecé a cantaba en el coro de la iglesia en mi ciudad natal, donde aprendí un montón de cosas también, porque eran otros acordes y otros ritmos. Empecé a tocar con mi papá, empecé a cantar, y después me encontró el acordeón, y una vez que empecé a tocar el acordeón, recién ahí comencé a estudiar música académicamente, ¿no? Y estudié guitarra, estudié canto lírico, lo que me llevó a saber algo de piano también, y después empecé a explorar, digamos, en otros instrumentos. El instrumento que me llena y que siento que es parte de mí es el acordeón, combinado con el canto. Siento que las dos cosas me hacen sentir plena. Ha sido
un largo camino, digamos, de aprendizaje, porque las dos cosas juntas no es fácil. Para aquellos que tocan un aerófono de fuelle y quieren cantar, ya lo saben, hay que poner piloto automático en varias cosas para poder cantar por encima del instrumento. Pero bueno, por ahí anda la cosa. Toco otros instrumentos de corajuda y escribo arreglos para otros instrumentos que me gustan mucho como suenan. Trato de ir aprendiendo otras cosas para entender la dinámica o la práctica, la forma de tocar de los instrumentos. Creo que es una forma de entender la música en sí, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy mi instrumento es el acordeón y la voz. ¿Y tenés tiempo para escribir canciones, temas y dedicarte, por ejemplo, al recuerdo de Doña Nona en un tanguito montielero? Exacto. Con ese, mi nona, que como te contaba, no la conocí, pero tengo sus genes y hasta sus gestos, me dice mi papá, para tocar el acordeón. Te agradecemos, Marcia, este contacto. Lamentable, no podemos escuchar en vivo, ¿no? Que era nuestra intención, pero hicimos el esfuerzo y los conceptos que tuviste con nosotros aquí en Hola Chamigo, un poco recorrer la entrerrianía que queremos defender y la vigencia de nuestros músicos y sobre todo de nuestra música a lo largo de este contacto. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir, te despedimos y ya nos reencontramos con ese tema dedicado a la nona, un tanguito montielero, para agradecerte una vez más y seguramente tenemos tiempo para seguir charlando en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Norberto, gracias, Cristian. Y cuando ande por Chajarí, me voy en vivo con el acordeón y toco ahí en el estudio, así no falla nada y podemos hacer el encuentro. Les agradezco un montón. Muy bien. Marcia Müller, directamente desde Paraná, compartiendo con nosotros este momento de Hola Chamigo. Tenemos algunos mensajes y ya estamos con el tema prometido, el recuerdo a la nona en un tanguito montielero con Marcia Müller. Bueno, hay saludos desde el sur, ¿no, Aníbal? Saludos grandes, Norberto. Un gran abrazo a la distancia. Bueno, gracias, Aníbal. Samuel Alberto Odrí, muchos saludos, Norberto, Aníbal. Muchos éxitos en la difusión de nuestra música y tradiciones. Y por acá nos escribe Tito Herrera. Aníbal, querido, te mando un gran abrazo, bendiciones, es bueno escucharte. No hacemos tango, pero lo vamos a incorporar, ¿por qué no? El Hola Chamigo encierra todos los ritmos, así que Tito, que vaya preparando la garganta y algunos tanguitos, podrá venir a hacerlo en vivo aquí en ITEL Contenidos. Y gracias a Facundo también, a quien agradecemos los conceptos sobre el programa, lo aceptamos cordialmente, no nos enojamos, así que ya muchas gracias. Y las sugerencias que están, el acordeón de la nona, tanguito montielero, Marcia Müller, para cerrar nuestro primer tramo en Hola Chamigo. Vieja acordeón verdulera, que llegaste de alta mar, y al regazo de mi abuela tus notas pusiste a volar. Cuánta historia hay en tus teclas, cuántos recuerdos del ayer, soplan cuarteados tus pulmones, las melodías de tu ser. Monte adentro solitaria, tu presencia le dio a hablar, al hachero que en sus manos le alegraste el trajinar. Muda estrofa le dio vida a la selva de Montiel, en sonidos de espinillos, tajamares, tace y miel. De alpargatas, rastra y boina, cadencioso caminar, de tu danza tan sublime como el alba al despertar. Los tizones ya se apagan, solo queda un trago más y un tanguito montielero que seguro han de bailar